Mire, bueno, el país está atento a un hecho o a una situación que se ha suscitado después de la publicación de un trabajo de investigación en el día de ayer que presentó el periódico Diario Libre. Es una investigación según la cual un ministro del gobierno, el joven Carlos Bonilla, que es el ministro de Vivienda, habría adquirido o adquirió, porque ciertamente el Banco Central de la República da a conocer la información en el día de hoy de que esa operación fue consumada a través de una empresa que se llama CBS Development, que decía yo ayer, CBS es el nombre, son las iniciales del nombre de Carlos Bonilla Sánchez, pero el Banco Central, bueno, yo decía ayer que nadie quiere verse involucrado en un asunto de esta naturaleza. Al margen de las aclaraciones que ocurren posterior a, siempre queda una estela de dudas o siempre hay gente que a partir de eso no lee la versión que se da para responder a lo publicado o no quiere entender las precisiones que se hacen cuando se hacen, o hay gente que sencillamente con la alegría que aquí hemos manejado los casos de escándalos, sobre todo de corrupción, para bien y para mal, porque hoy es Carlos Bonilla, antes fueron otros, mañana serán otros, y pasa a veces porque nosotros somos muy alegres, muy dados a hacer juicios sin antes establecer la fuente, sin antes hacer investigaciones profundas. En este caso debo decir que no se ha establecido la fuente. El periódico ha ido y ha hecho una investigación muy profesional. La única cuestión pudiera darse a partir de lo que la gente puede interpretar, porque no se han publicado fecha o no se han enfatizado en el cronológico que esto siguió para poder entender que es una operación que ciertamente había iniciado antes de que este joven fuera funcionario del gobierno. Cierto que la operación se consumó en una fecha en la que ya Carlos Bonilla, usted dice, bueno, pudo haber entendido que él iba para el gobierno cuando se formalizó el proceso para la adquisición de los terrenos. La oferta se produjo antes de él ser funcionario, pero si nos vamos a lo que está publicando el Banco Central, y Luisín va a entrar en detalle con la publicación que hace el Banco Central de la República. Yo ayer, debo decir, yo no tengo confianza, como lo decía ayer con Carlos Bonilla, lo vi una sola vez en mi vida. Conocí a su mamá hace un buen tiempo, no hace un buen tiempo, el año pasado coincidí con ella en un aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se me presentó y me habló de que veía el programa y hablamos de su familia. Yo conocí a su esposo, al papá de Carlos Bonilla, fue funcionario de gobierno, estuvo justamente en esa entidad donde hoy Bonilla está con rango de ministro, porque elevaron la categoría de lo que era el INVI. Y hablamos muchísimo de la trayectoria de su hijo, los negocios que ellos están manejando. Son gente que han estado en el negocio de la construcción, justamente en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas para apartamentos, que aparentemente este terreno se adquiere para proyectos similares. Pero la verdad es que ayer, en una obligación, en una responsabilidad como comunicador para tratar este tema, que lo debo tratar en el día de hoy y lo estamos haciendo, quise hablar con él para que me diera su opinión sobre lo que estaba ocurriendo, y fue por WhatsApp que nos comunicamos ayer, tipo 9 de la noche, y me decía que él se remitía a la publicación que hace el Banco Central. No quiso entrar, parece que no podía hablar mucho, no quiso entrar en mayores consideraciones, pero me dijo que todo lo que había ocurrido estaba plasmado en ese comunicado que ya el banco había hecho circular y que la prensa del día recoge. Dice la publicación del banco, bueno, voy a dejar que Lucía entre en esos detalles, pero dice uno de los párrafos de la publicación que en fecha 6 de agosto del año 2020, el COPRA aprobó la oferta de compra, procediendo el Banco Central. El COPRA, que es el departamento que tiene que ver con los bienes incautados del banco, el caso del Banco Central, había aprobado la oferta de compra que se había hecho en febrero. No habíamos llegado todavía a las elecciones. El 6 de febrero es cuando se hace la diligencia y la oferta que hace esta compañía, que posteriormente, después de haber aceptado el Banco Central la compra,
se manda una comunicación para cambiar el nombre de la compañía que había hecho la adquisición, y yo pienso que tiene mucho sentido. Quizás Carlos Bonilla, ya sabiendo que va al gobierno, o el presidente comunicándole, o ya estando en el gobierno, él no quiere que una operación que él hizo antes de ser funcionario y antes de que el PRM ganara las elecciones, apareciera que él se estaba beneficiando de algún favor que alguien pudo haber entendido que le hizo el Banco Central de la República en su condición de funcionario, y entonces él, supongo, esto no me lo ha dicho él, le estoy diciendo que simplemente me dijo que se remitía a la publicación del banco, no quería que apareciera su nombre o esa compañía en la adquisición de los terrenos que el Banco Central había puesto en venta después de haberlo recibido como dación en pago por una empresa financiera que había quebrado y después de haber agotado el procedimiento que tenía que agotarse a través de la Superintendencia de Bancos. Lo que ha ocurrido, en mi interpretación, son de las cosas que a otros le han pasado. Hoy le pasa a Carlos Bonilla y no es para celebrarlo, porque, insisto, al margen de todo el esfuerzo que se haga para aclarar esta situación, siempre habrá gente que va a pensar que la trayectoria de este joven, que es una trayectoria de mucho emprendedurismo, un joven, bastante joven, ministro del gobierno, y le ha ido muy bien antes de entrar al gobierno. A veces yo pienso que a los que pasan por eso deben preguntarse, ¿y a qué me metí en esto de ir al gobierno? Mira, la aclaración sobre la venta del terreno donde funcionaba el canódromo del Banco Central es oportuna, es atiemposa y llega justo en el momento, publicada en el mismo Diario Libre. Aquí esta publicación hace reflejar que esto se trata de una operación de venta que se inició, porque aquí son importantes 4 fechas. En la publicación existe el COPRA. El COPRA es el organismo que utilizó el Banco Central para aquella situación que se produjo en el periodo 2003-2004 de una serie de bienes que fueron adjudicados porque el Estado asumió una serie de gastos para pagar a los ahorrantes cuando hubo la quiebra del sistema, quiebra parcial en los años 2003-2004. Entonces el banco adquirió por vía de la entidad financiera Hipotecas y Pagaré, a la sazón en proceso de liquidación, una serie de obras. Quiero decir una precisión. El Banco Central, a través del COPRA, que tiene, por cierto, cerca de aquí, una entidad, un edificio, ha hecho decenas de operaciones como esta. Que es el Comité para la Realización de Activos. Pero de grandes montos, y este es uno más. Entonces esto tiene 4 fechas, dice el comunicado que ha publicado el Banco Central. La primera es que esto se da a conocer en los medios de comunicación y en la página web del Banco Central el 4 de diciembre del 2017. Estamos a 9. Un diciembre 4 en el 17, que yo estoy seguro que Carlos Bonilla ni idea tenía que iba a estar en el gobierno. Entonces luego de eso siguieron varias publicaciones porque el Banco Central hace las cosas adecuadamente, y como consecuencia de la publicación en fecha 22 de noviembre del 2019, 2 años después, varios desarrolladores inmobiliarios presentaron ofertas de interés de adquisición. Eso fue el 22 de noviembre del año 19. Incluido se produjo eso. A quien la ganó. Luego, este último, CBS, hizo una oferta, una propuesta, ¿saben cómo? De contado. ¿Saben de cuánto? De lo que dijo el Banco Central. El banco lo ofertó en 298 millones. Esa fue la tasación que hizo el banco de ese bien, que es el terreno del canódromo. Y esta compañía, el 21 de febrero del 2020, todavía ni siquiera se había cantado la pandemia como tal, presentó una oferta conforme al monto publicado por el Banco Central, y ese fue el que ganó, porque lo hizo en efectivo. Entonces, en 6 de agosto, la fecha que citó Dani, el COPRA aprobó la oferta de compra. Ya habían ganado, pero no eran gobierno, él no era funcionario, Carlos Bonilla Sánchez. Y con lo cual quedó consumado la venta. ¿Cuándo se termina de cerrar el contrato de compra-venta? El 8 de octubre del 2021. Porque eso es un proceso, eso no fue un palito que se compró ni 2 fundas de azúcar. Eso fue todo un proceso que se cerró el 8 de octubre del 2021. ¿Qué significa esto?
que cuando eso se anunció en el 2017, CBS, vale decir, Carlos Bonilla Sánchez, era un ente inmobiliario y tiene cualquier cantidad de proyectos inmobiliarios. Entonces, eso lo desliga de haberse hecho esta operación en componenda, en su función, vale la redundancia, de funcionario público. Eso no solamente lo libera. Ahora, ¿quién hace eso? El organismo del Estado, el Banco Central, el organismo que tiene la credibilidad. Y aparte de eso, yo sí nada más quiero agregar, porque eso se explica por sí solo. Este joven, yo no tengo esa relación así con él, ahora sí con sus padres. Quien en vida fue Carlos Bonilla también. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, trabajó en el INVI, él fue director, y de su madre, con quien a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tuve el placer de ser uno de sus alumnos, de ser una relación muy cordial. Y a través de ahí uno tiene esa sensación para apoyar, no porque seamos amigos o no porque haya esa relación, sino por su hoja de vida de Carlos Bonilla Sánchez, que, tal como dice Dani, cuando tú ves, sin haber hecho un hecho doloso, sin haber hecho, eso que dice Dani es muy cierto. A ti te ven y no todo el mundo tiene oportunidad de leer esta aclaración, no todo el mundo tiene la oportunidad de entender, sino se va con el titular y dice, pero ahí están cogiéndose unos cuartos. No, esta fue una operación que se hizo hace 5 años, la hizo el Banco Central, y tiene 2 detalles que con esto no creo que sea más necesario ampliar esto. Número 1, el banco la tasó, la vendió en 2.98. Esa compañía que lo compró, eso fue lo que ofertó. Y segundo, no fue con unos asuntos que se hacen de que, toma, te voy a dar esta garantía, te voy a dar esto por allí. De contado la compró. ¿Por qué? Porque es una compañía que viene de viejo. Su papá desde los años 90 haciendo inversiones. Tienen cualquier cantidad inmobiliaria. Si yo en ese sentido valoro que el Banco Central haya hecho esta publicación y el que lo pueda entender, aclarar de que en esa operación son de las operaciones modelos, porque al final se compró, como dijo el banco ahí detalla por qué hace esas ventas, proceso transparente y competitivo llevado a cabo por la operación de la parcela 102. Si hubiese habido un problema, los otros competidores mandan una cuestión a la licitación. La narrativa que el Banco Central muy responsablemente hace, porque se trata, vamos a hablar desde este punto de vista, un vendedor que es el Banco Central y un cliente que es esa empresa, que ciertamente cambió, vamos a decir, con comunicación debidamente y correctamente enviada al Banco Central, cambió el nombre y quería que fuera ya otra persona jurídica, entiéndase empresa, casi con el mismo nombre, que asumiera el proceso de firma y cierre de esta compra, de este contrato, que fue 19 de agosto del 2021. Ciertamente ya era el gobierno del presidente Luis Abinader, el PRM, y Carlos Bonilla. Y las explicaciones están ahí. Si usted tiene su prejuicio en querer pensar y querer atribuir cosas, ya eso, ¿qué se puede hacer? Pero lo cierto es, haciendo uno un ejercicio de responsabilidad de comunicación en base a la verdad, hay que tener mucho cuidado. Y gente incluso que hoy está en el gobierno, uno se lo decía, cuando pues se atacaba y se pretendía desacreditar cualquier tipo de institución del Estado, cualquier persona que estaba en una posición, hoy lo están sufriendo. Y lamentablemente, Carlos Bonilla es eso, una persona trabajadora que, como dijo Dani, ¿a qué viene al gobierno? A echarse vainas. Esa tranquilidad que se tiene luego de tantos años de trabajo, de la familia, se pierde, hay unos cuestionamientos. Esto está tan difícil que ningún funcionario, porque por más dinero que tenga, llegó al puesto y no puede ni siquiera comerse un almuerzo, una cena con la familia en un restaurante, porque el prejuicio que hay, gente que le gusta el morbo, dice de una vez, mira, gastando los cuartos del Estado, del gobierno, pero ¿cuál es el cuarto? Si esa persona tenía dinero y era frecuente, su vida era hacer eso. Qué bueno que el Banco Central ha hecho la aclaración. Para mí,
eso es caso cerrado porque ya está explicado. De lo contrario, ya es una cuestión de prejuicio y de morbo. Pero por demás, el Banco Central de la República Dominicana es bastante complicado para hacer operaciones de venta. El banco no se mete en lío. El banco, si alguna institución del gobierno hace procesos transparentes, cuidadosos, inexpugnables, eso es ahí cuidando los detalles, es el Banco Central de la República. O sea que, pero ahí, don Dani, si usted me permite, él se ha curado con las declaraciones que ha vertido y ha confirmado el Banco Central. Porque esa parte tan ligera que cuando tú derramas esa agua no la vas a recoger. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se va a denunciar, porque se daña el nombre bien ganado. Si no aparece este informe certificando el procedimiento de que no fue dentro de este gobierno. Por eso hay que tener, yo creo, mucho cuidado y eso lo ayuda a que él pueda mantener su dignidad y su honra, esas declaraciones que ha vertido el Banco Central. Bueno, mire, tenemos que irnos a publicidad. Vamos a estar conversando dentro de algunos instantes con el doctor Jorge Marte Báez, es neumólogo, internista, intensivista y es el director médico de Sedimat. Importante su comparecencia hoy a partir de lo que está ocurriendo con el COVID. Nueva York amaneció con alerta naranja, alerta amarilla para el condado de Manhattan. Hay mucha preocupación allá y se están generando preocupaciones aquí en la República Dominicana por los casos reportados. Regresamos en breve.